Buenas noches, país, ¿cómo están? Como todos los martes con ustedes, Raúl Olivera Rendo, charlando tras estos 13 años de todo lo que nos ha pasado. Lo único que no puedo decir es lo que va a pasar, pero por lo menos hemos analizado en su idioma a lo largo de todo el país lo que nos fue pasando, ¿no? Esta semana es una semana bastante cargadita de temas, importantes sobre todo. Uno, el ridículo mensaje del senador que ustedes conocen, de un apellido fácil, Fernández, nombre Aníbal, donde nos dijo que el día de ayer iba a abrir el dólar a 5 pesos 10, de acuerdo, indudablemente, a algún mensaje del senador o algún oráculo que debe tener el senador. Indudablemente no pasó. Fue otra sanata del senador, donde dijo que habían acordado con distintas casas de cambio. Parece que las casas de cambio de hoy no habían ido a esa reunión. Y el dólar no está a 5.10 como dijo el senador. Está muy por arriba del tema, pero dicen que va a tender a llegar a 5.10. Por supuesto lo dicen los del gobierno, que no son los integrantes de la casa de cambio. Otro elemento de bandera del gobierno que se viene cayendo a pedazos, a pesar de que del 2003 hasta acá había sido el gran boom mensual, es la recaudación impositiva. La recaudación impositiva normativamente crecía como la inflación o un poco más, del 2003 hasta acá. Este es el primer mes que baja del nivel de inflación, va a llegar aproximadamente a un 22%, contra un 28% del mes anterior, y contra una inflación que está rondando un 25%, y que además, el gasto ronda un 30%. Por ende, todas estas cuestiones económicas que inclusive no nos saben explicar algunos eruditos economistas como Kicillof, no cierra. O sea, voy a tener una brecha entre lo que recaudo y lo que pago que no me va a cerrar. Ese es uno de los problemas que vamos a tener en el gobierno, por el cual la recaudación tributaria no pasa a ser un boom. Se recuerdan que todos los meses el presidente y o presidenta, junto con el secretario de Hacienda y el ministro de Economía, que todavía no hemos descubierto que sepa hablar, anunciaban la gran recaudación tributaria que existía. En este momento, con mínimos que están congelados. Error del diario La Nación, que está hablando que el problema de los nuevos asalariados que entran dentro del impuesto a las ganancias es problema de las escalas. No es un problema de las escalas, es un problema de los mínimos. Los mínimos quedaron congelados y pasaron un año por alto, por ende el mínimo está muy bajo. Los salarios no están muy altos, pero cada vez ingresan más asalariados a este impuesto a las ganancias, que se transformó de un impuesto al que más gana con un impuesto al que trabaja. Y por otro lado, las trabas entre todos los mensajes que recibimos, como el del jefe de gabinete que nos dijo que no había contrato con Chicone y sí existía, más los problemas de la aduana con la importación que dicen que no existe, pero sí existe, y no existe para algunos que lo resuelven por otro lado. No sé si usted me entiende, va a la aduana y arregla, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas que hubo con determinadas empresas hace que las pymes tengan problemas. El 57% de las pymes tienen problemas productivos por falta de importación. Inclusive los famosos temas de Tierra del Fuego, donde ya hay una reducción importante de personal asalariado legal, más una reducción de producción debido a que muchas partes, casi el 70%, vienen del exterior. Todo esto es un lindo combo, por decirlo de manera elegante, y nos está dando que el argentino no sabe para dónde ir. Tiene expectativas negativas, va frenando el consumo, aunque digan que no. Si tiene que tomar decisiones, no las toma. Lo estamos notando en la actividad económica total. Hablamos de teatros, hablamos de restaurantes, hablamos de espectáculos, hablamos de todo. Y esto va a traer consecuencias dentro de la actividad normal. Una de las consecuencias es la recaudación tributaria. Otra de las consecuencias es la negativa de lo que pasa, y cuando uno niega lo que pasa, indudablemente va manejando para el lado equivocado. Bueno, vamos a tener un programa donde vamos a estar analizando todo este tema, inclusive alguno más, con invitados de súper lujo. Así que yo los invito, como es tarde ya, o por ahí ya cenó, una buena copita de coñac, una buena copita de whisky, y si no, una buena cena, y mientras seguimos charlando en su idioma, con dos personas que usted querría hablar. Gracias, señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados.
Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade. Todos estos servicios y muchos beneficios más al alcance de su presupuesto. Medical Corporative Trade es prestador a nivel internacional en Estados Unidos y también brinda sus servicios en Cuba. Medical Corporative Trade, una medicina privada, una realidad. Asesorse al 4-373-5833. Asamblea, Servicios Automotrices, Sociedad Anónima, seguridad y confiabilidad para su vehículo. Avenida Asamblea 407 Capital, teléfono 4-921-3849. Bueno, primer bloque del programa y vamos a estar hablando de lo que pasa dentro del sindicalismo argentino. Estoy con Jerónimo Momo Venegas, gracias por estar en Economía Ahora, secretario general de la UATRE, con una hermosa fiesta que hizo para los periodistas, que le agradezco enormemente, ya que para todos los colegas el día de mañana va a ser el Día del Periodista. Espero que la pasen todos muy bien y gracias por los mensajes recibidos. Bueno, primer tema importante, ¿no? Sucesión de Moyano en la CGT y esta lucha interna que se está formando entre los que se bajan de ser moyanistas y los que se suben a ser barrionuevistas y moyanistas. Bueno, el movimiento obrero nunca ha habido una unidad total. En muy pocos momentos del país uno puede decir que ha habido unidad. Pero nosotros se ha hecho la reunión del Consejo Directivo con el quórum necesario. Se ha ido al Comité Confederal, se ha aprobado el orden del día, se ha aprobado el Congreso Extraordinario y Ordinario, y nosotros vamos al 12, digamos, a normalizar la Confederación General del Trabajo. Si no es la unidad, bueno, pero con una mayoría importante de congresales, ¿no es cierto?, al Congreso. Y de esa normalización creo que va a salir una CGT con el compañero Moyano a la cabeza nuevamente, y una CGT que no para ir al paro y a la movilización, sino para presionar al gobierno para salir de esta mordaza que es el mínimo no imponible, un impuesto distorsivo al trabajo. Un trabajador no debería pagar para trabajar, ir por el 82% móvil. Hay trabajadores que sí, lo han dado vetado por la presidencia toda su vida útil, ¿no es cierto?, al país, y llegan a jubilarse y hoy, si no tienen un nieto o un hijo que le compre los medicamentos, se mueren de una gripe, por decir algo. La asignación familiar por hijos, el salario mínimo vital y móvil, porque si logramos el 82%, queremos que sea de un salario importante y no de una migaja. Bueno, todas estas cosas son las que tenemos que poner sobre la mesa de la presidenta para discutir cada uno de estos temas. Hay muchos más que hay, ¿no?, pero que tienen que ver. Recién escuchaba cuando hablaba de la inflación. Yo digo, la inflación realmente le hace perder el poder adquisitivo al salario. Sí, ninguna duda. Y esto tiene que ver con el mercado interno. Si acá no hay consumo, no funciona el mercado interno, porque, bueno, todo lo que está dentro del mercado interno funciona cuando hay consumo. Si no hay consumo de parte de los trabajadores, se paraliza el mercado interno y eso hace perder fuentes de trabajo, hace perder rentabilidad, digamos, en las pequeñas y medianas empresas que son las generadoras de fuentes de trabajo. Pero bueno, en este país, yo digo, está todo en esta situación. La gente está angustiada. Hay una angustia en la gente. No se entiende muy bien, es porque hablamos de un modelo, yo todavía no entiendo cuál es el modelo, pero que se basaba en determinadas patas. Una de las patas era mantener el poder del dólar con respecto al peso, que no pasó. Otra de las patas era el consumo interno, que sabemos que en este momento está golpeado, parte por lo que estamos diciendo de la pérdida del poder adquisitivo del asalariado, y parte por todas las trabas que el propio gobierno fue comenzando a poner y que en este semestre se han desbocado. Y si fallan las patas del sistema, un modelo que están parlando, el modelo se cae. Sí, yo digo modelo de corrupción podríamos hablar, porque acá no hay un modelo que tienda a solucionar
los temas de la gente, los temas del país. Yo digo, teniendo un país como el que tenemos, ¿sí?, que, digo, el mundo demanda alimento y nosotros producimos alimento. Así Entonces, es. yo digo, ¿por qué no poner esta herramienta que tenemos de producir en marcha? Nadie se desarrolla en un país que no se desarrolla. Por lo tanto, este país, para desarrollarlo, habría que haber reinvertido esta economía que venía con viento de cola, reinvertirlo en la producción, en la industria, en el valor agregado. Entonces hoy tendríamos un país totalmente distinto. Sí. Pero se dilapidó una oportunidad histórica del país. Igual la seguimos teniendo, pero no con estas políticas que lleva este gobierno adelante. Este gobierno no tiene políticas de Estado, no le da a la gente la seguridad de saber hacia dónde vamos. En este caso yo digo, hoy... Uno de los problemas del mercado interno es eso, la incertidumbre de la gente hacia dónde estamos yendo, porque tampoco se aclara. Son todos mensajes que vamos recibiendo permanentemente, pero no hay ninguna pauta del porqué del mensaje y de lo que pasa después de ese mensaje. Más, uno no es economista, yo no soy economista, pero yo sé que la inflación está deteriorando permanentemente la mesa de los argentinos, como dice la presidenta, pero el que está realmente preocupando a este gobierno, que por eso no dejan importar nada porque no quiere que se vayan los dólares, es la inflación en dólares que tiene. Eso es lo que está deteriorando al gobierno, ¿no? Y es lo que lo preocupa mucho. Pero además, digo yo, ¿cómo puede conducir este gobierno al país si nunca se reúnen, no hay reuniones de gabinete? No. Acá los ministros se juntaron una sola vez y creo que fue para echarlo a Redrado del Banco Central, cuando tuvieron que hacer una reunión de ministros. Yo digo, si yo en el gremio mío no me siento con todo el secretariado y debatimos hacia dónde vamos, cuáles son las medidas que tenemos que tomar, ¿cómo lo puede hacer el gobierno nacional, que es el que realmente debería conducir los temas nacionales e internacionales? Porque no es solamente lo nacional, sino también tiene que ver con lo internacional. ¿Cómo puede conducir un país sin reunirse con los ministros, hablando individualmente con cada uno de ellos? Yo digo, este gobierno está sentado en 3, 4 patas. Uno es Zanini, otro es Moreno, la presidenta y Berbisky, que escribe algún libreto de afuera. Pero esto no es un gobierno, es un desgobierno, ¿no? Usted está lanzando un movimiento de la reconquista peronista. Sí. ¿Qué nos puede decir de ese lanzamiento? Bueno, nosotros... Sobre todo me interesa reconquista peronista, porque Sí. aparentemente ser peronista, ser kirchnerista. No. Ah, bueno. Para nada, para nada. Yo digo, Estamos coincidiendo, me preocupa. Hay una gran mayoría de argentinos que son peronistas y lo han demostrado. ¿Por qué no acordarnos de la elección de Menem, Kirchner y Rodríguez Sá? Acá hubo un 60 y pico % de los votos que fueron peronistas, votaron individualmente a cada candidato, pero y después Kirchner hubiera ganado a lo mejor con el 60 y pico % de esos votos, ¿no? Pero hoy no se sienten... Estamos hablando de la elección que gana Kirchner con el 22.5. Así es, así y que en realidad no la gana Menem con 24, pero y en está la hablando del segunda 60% vuelta, de todos. De todos, Claro. justamente. ¿Por qué? Porque eran En segunda todos vuelta, indudablemente, votos todos hubieran peronistas. volcado a Kirchner. Totalmente. Entonces digo yo, ese peronismo está en todo el país, pero hoy no hay una referencia convocante y que se sienta representado por esa referencia, porque hoy no hay peronismo, digamos, está el peronismo, pero no hay referentes. Entonces nosotros hemos lanzado esta línea de movimiento por la reconquista peronista, porque entendemos que tenemos que tener una representatividad a nivel nacional, a nivel provincial y en todas las provincias. Nosotros sabemos que el peronismo está y que hay que representarlo y tratar de volver a las bases, ¿sí? Porque acá se hizo erróneamente o qué sé yo, a lo mejor lo han hecho con otra intención. O adrede. Sí, adrede, buscar punteros que representan, que son la representación de muchísima gente que no está en contacto, ¿no es cierto?, con la política. Nosotros desde esta agrupación queremos hacer todo lo contrario, hacer de que las bases sean los que elijan a quienes quieren que los representen, ¿no? O sea, vamos a crear 5 secretarías, podemos hablar, si se quiere, hasta de la
de la decencia política, porque ahí está Aldo Piñanelli, que es un hombre que ha ocupado funciones importantes, invitado al programa Jorge permanente. Todesca, Carlos Invitado al programa Capolomo, permanente. bueno, Nicolás Terrera, Sí, sí. bueno, hay muchísimos compañeros que están integrando esta agrupación y que podemos hablar de la decencia. A mí me detuvieron y hasta el día de hoy estoy en libertad porque no tengo nada. Sí, sí. Bueno, entonces podemos hablar, ¿por qué no decirlo desde la decencia Pero política? vos fuiste tapa de diario en su momento, porque era al servicio del poder. Cuando después no pasó nada, dejaste de ser tapa, pero nadie se retractó. No, claro, no se retrataron y a uno lo ningunean porque Sí. sabe que uno está hablando todos los días, pero ellos ni hablan. Es como que no hay nadie, ¿no es cierto?, diciendo las verdades que tenemos que decir este gobierno. Pero eso no interesa. A nosotros lo que nos interesa es armar esta línea que vamos a armar a nivel nacional y realmente tener una estructura donde el peronismo pueda elegir sus candidatos. Nosotros decimos, el peronismo no se puede equivocar más. Si nos equivocamos en elegir a otro candidato y nos va como nos ha ido anteriormente, bueno, yo creo que tenemos que dejar de hablar de Perón. Pero si haces una el cúpula, mejor claro, si haces una homenaje, cúpula de claro. elección, como decís vos, y dejamos el dedómetro de lado, Sí, es claro. difícil equivocarse. No, por eso, el pueblo nunca se equivoca, decía Perón, pero hay que dejarlo elegir al pueblo. Claro. Realmente esto es lo que no se ha hecho. Entonces digo yo, nosotros tenemos que armar esta estructura y empezar a trabajar a lo largo y a lo ancho del país para que todo el peronismo se sienta parte y representante de esa línea que vamos a armar. Y yo creo que estamos en el camino indicado, tenemos muy buena gente, todos los días están llamando permanentemente desde el interior para que vayamos a armar y vuelvo a repetir, uno tiene años en la política, ¿no es cierto? Es conocido, saben hacia dónde apunta uno y por qué no trabajar, ¿no es cierto?, para que esa franja, ¿no es cierto?, del peronismo esté representada. Además, nosotros sabemos que con esto de la CGT, vamos a tener la CGT nuevamente. Y al ir por estos puntos, nuevamente el peronismo está identificado, la columna vertebral del peronismo es las 62 organizaciones, ¿no es cierto? Armando la CGT seguramente se va a volver a fortalecer las 62 organizaciones y vamos a volver a ser la columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista. Con una CGT así, ¿no le tienen temor al tema de la pelea personal que existe entre la presidenta y Hugo Moyano? No tiene nada que ver. Nosotros vamos a tener un consejo directivo que sea el que a través del debate del consejo directivo lleve adelante, ¿no es cierto?, una política, si se quiere, no de paros y de peleas ni discusiones, sino un plan. Nosotros podemos hacer un plan de lucha, ¿no es cierto?, exigiéndole al gobierno que saque, vuelvo a repetir, este impuesto distorsivo al trabajo. Como es un ente recaudador yo del creo que gobierno. toda la sociedad coincide absolutamente. Pero total. Hay a trabajadores que se le quedan con el aguinaldo, por decir algo. Sí. Y hay trabajadores que hacen horas extra y tienen que pedir que se las paguen en negro, porque si se no las cobran pagan en menos. negro se las llevan. Sí. Entonces, este gobierno que dice ser un modelo, si el modelo es llevar a representar al país a la gente de la salada, que es todo trabajo esclavo ese, es todo trabajo en negro, y dejar a los industriales que están acá sentados, les digo yo, bueno, yo no quiero ser parte de ese gobierno, ¿no? ¿Y no existe temor con respecto a las Fuerzas Armadas del gobierno como la Cámpora? No, yo digo, la Cámpora es unas Fuerzas Armadas rentadas, se termina la renta. Sí, muy bien rentadas. Se termina la renta, se termina la militancia. Acá yo digo, ha habido muchos ejércitos armados por el gobierno que hoy se han desaparecido. ¿Por qué? Porque el gobierno ya no tiene lo que tenía para mantener esos ejércitos. Para bancar. Ahora, una de las críticas que existe con respecto al sindicalismo argentino es la permanencia a lo largo de los tiempos de los sindicatos en poder de unos pocos y no abierto. Creo que es la única crítica que se le puede hacer. Pero ¿Hay idea de algún cambio de eso? No sé, habría que debatirlo, pero yo digo, yo en mi sindicato, ¿sí? Legitimé el sindicato cuando me metieron preso. Se movilizó todo el país a lo largo y a lo ancho del país. Realmente. O sea, yo creo que eso a uno
lo reconforta ver que la gente de uno se moviliza cuando ven una injusticia, ¿no? Si no hubiera sido una injusticia, a lo mejor no se hubiera movido nadie. Sí. Pero yo digo, yo recientemente, hace unos meses, volví a presentar lista en el gremio, y usted sabe que en el gremio mío no hay otra lista, pero no porque... no hay otra lista, porque los logros que hemos obtenido nosotros agarramos un sello de goma con 15.000 trabajadores y hoy tenemos 860.000 trabajadores. Hemos alfabetizado más de 62.000 compañeros que antes ponían el dedo en el recibo y hoy lo pueden firmar y leer. Hemos capacitado más de 450.000 trabajadores en las distintas actividades del sector, ¿no? Entonces digo yo... Es pelear con el trabajo esclavo también, ¿no? Pero totalmente, pero el trabajo esclavo. Yo digo, cuando el gobierno veía que nosotros hacíamos una inspección y encontrábamos trabajo esclavo y lo denunciábamos al Ministerio de Trabajo, a la Justicia, el gobierno salía a decir que eran abandonados por Venegas. Todo lo contrario, la responsabilidad de que no haya trabajo en negro, que no haya trabajo infantil, que es indigno que una criatura trabaje, que no haya trabajo indocumentado, es el Estado a través de la Policía de Trabajo. Nosotros no tenemos Policía de Trabajo, no somos responsables de ir, ¿no es cierto?, a clausurar, a cobrar infracciones, porque nosotros no lo podemos hacer. Y eso la Policía de Trabajo sabemos que funciona muy mal. No, pero es que no hay policía de trabajo, no hay camionetas, no hay nada. Inspectores, no hay viáticos. Entonces, en esa desolación, cualquiera trabaja en negro. ¿Sí? El trabajo en negro es el cultivo de este gobierno. ¿Y cómo ustedes, sin ayuda de la policía, pudieron hacer toda la obra que me está planteando, que es impresionante? Relevando y haciendo cosas por la gente, que la gente se quiera afiliar, ¿no? Que la gente diga, no, si yo me afilio tengo muchos beneficios y bueno, de esa forma uno puede afiliar a la gente y relevar a la gente. Y al empresariado, nosotros tenemos muy buena relación con el sector empresario. La mesa de enlace y nosotros acordamos un 35.7. Por eso digo que la presidenta miente descaradamente cuando dice que no hay techos paritarios, porque nosotros acordamos un 35.7% y el gobierno nos quitó el 10.7% y nos impulsó un 25%. O sea, al trabajador le quitaron el 10.7%. Nosotros fuimos a la justicia y estamos esperando que la justicia resuelva favorablemente para el lado de los trabajadores, ¿no? Sabe que yo no tenía mucha confianza, ¿no? Depende de la justicia que estemos hablando. Bueno, pero la justicia también está indefensa, porque yo digo, ¿qué pasó con Rafeca? Le hizo un allanamiento a Vudú y al otro día lo cambiaron. Entonces, si lo de Vudú es un mamarracho. La justicia necesita que haya instituciones que respalden a la justicia, ¿no? Y yo creo que la CGT va a ser una de las instituciones que va a dar ese respaldo, ¿no? ¿Sí? Yo creería que sí, y por otro lado, sí, coincido con el tema. Yo creo que el sindicalismo, de cualquier manera, en el caso suyo que me plantea de la UATRE puntualmente, está totalmente claro. Hay otros sindicatos que tengo mis serias dudas. En cuanto al armado, tengo mis serias dudas. Pero yo creo que hoy, en función, es como el dólar, en función de lo que la presidenta dice y pelea, debe haber algo con Hugo Moyano que es interesante y que no quieren que surja, como la defensa del trabajador en función de su impuesto al salario. Sí, pero yo digo una cosa, este gobierno, usted sabe que persigue, yo me considero un perseguido político. Ninguna duda. Moyano también es uno de los perseguidos políticos. Entonces, yo digo, si no es tan acentuado porque realmente tienen una elección y ganan la elección, el Ministerio de Trabajo no se lo va a convalidar. Yo cada vez que hago elecciones tengo la lupa del Ministerio de Trabajo encima mío, en las urnas, en todo. En todo. Y entonces, yo digo, si son secretarios generales desde la oposición, no tenga ninguna duda que está bien legalizada la elección, ¿no? Claro, claro. Bueno, ustedes escucharon, ¿no? Realmente, primero como personaje, ya que es cierto que lo han perseguido, nunca han aclarado el por qué se equivocaron. Estamos hablando de Jerónimo Momo Venegas, el secretario general de la UATRE, que realmente me asombra todo lo que ha hecho y todo lo poco que se dice de lo que se hace, ¿no?
Bueno, tarda, yo digo la verdad tarda en llegar, pero la verdad siempre prevalece, ¿no? Yo creo que sí, ojalá sigan las verdades como las suyas, no las verdades de perogrullo que estamos escuchando, de muchos funcionarios que ya no saben cómo tapar el sol con el dedo. Sí, claro, es que es muy difícil, porque yo digo, este gobierno está al desnudo, este gobierno viene en caída libre. Sí, y usted va a ver, en la medida que siga está muy expuesto, avanzando esto, ¿no es cierto? Cada día van a estar peor, porque no hay ninguna medida para paliar la situación, porque si dijeran, bueno, ante esto voy a anteponer esto, no tienen proyecto, no tienen propuesta. Ni siquiera hay aclaración de las medidas que no hay. Este gobierno gobernó con el viento de cola en la economía y con mucho dinero, ¿sí? Entonces pagaba planes sociales, cooperativas y de todo. Hoy se le terminó el dinero y no saben gobernar, porque el modelo, no sé cuál es el modelo. Yo realmente siento hablar de un modelo que no existe. ¿Cuál es el modelo a imitar? No tiene ningún modelo. Yo digo, las cosas se predican con ejemplo, y los ejemplos que están dando desde el gobierno son lo contrario a lo que queremos que la sociedad funcione. Son muy malos, ¿no? Muchas gracias, Venegas, por haber venido a Economía Ahora, y bueno, seguiremos en contacto y esperemos que todo el sindicalismo siga así, para adelante. No, al contrario. Y dando la cara. Al contrario, hay que dar la cara y hay que luchar por la dignidad, no solamente de los trabajadores, sino de todos los argentinos, ¿no? Ustedes lo vieron, a lo largo del país, este señor salió en la tapa de los diarios porque parecía que era un delincuente. Nadie aclaró que no lo es. Lo aclara él y lo estoy aclarando yo. Gracias por haber estado en No, Economía al Ahora. contrario. Una pausa y vamos a hablar con un consultor político.